Abdul-Bahá, la construcción de un nuevo mundo, de Amin Egea. Capítulo 2. Abdul-Bahá nació el 23 de mayo de 1844 en Teherán, Persia, en el seno de una acomodada familia aristocrática. Tanto su abuelo paterno como su abuelo materno habían sido ministros en la corte persa. Su abuelo paterno había sido además gobernador de varias provincias del país. Su padre, Bahá'u'lláh, rehusó, sin embargo, seguir la carrera política de su abuelo, y aunque en numerosas ocasiones se le ofrecieron puestos de responsabilidad en el corrupto gobierno del país, él siempre los declinó. En lugar de ello, se dedicó junto a su esposa Nawab, la madre de Abdul-Bahá, al socorro de las gentes más necesitadas. Debido a su labor, Bahá'u'lláh sería conocido por la población como el padre de los pobres, mientras que Nawab recibiría de las gentes el cariñoso apelativo de la madre del consuelo. El nacimiento de Abdul-Bahá coincidió en el tiempo con un hecho sobresaliente. A casi 700 kilómetros de distancia, en Shiraz, al suroeste del país, un joven llamado Sayyid Ali Muhammad proclamaba ser un enviado divino cuyo propósito era preparar el camino para el advenimiento de una nueva revelación. El Bab, la puerta, como sería conocido desde entonces, enseñó que todas las religiones provienen de un mismo Dios, que educa progresivamente a la humanidad a través de enviados, los fundadores de las grandes religiones, que actúan como espejos en los que el ser humano puede ver reflejados los atributos y las cualidades divinas. La revelación de Dios admite compararse con el sol. Afirmó en uno de sus escritos: no importa cuán innumerables sean sus amaneceres, no hay sino un solo sol, y de él depende la vida de todas las cosas. Desde esta perspectiva, todas las religiones son en realidad una sola, y sus fundadores comparten una misión común: ayudar al ser humano a conocer a su Creador, promulgar el amor y hacer avanzar a la humanidad hacia nuevas cotas en su desarrollo espiritual y moral. El Bab enunció igualmente abundantes enseñanzas sociales. Ayudándose de argumentos espirituales, defendió, por ejemplo, la igualdad de todos los seres humanos. Os hemos creado de un solo árbol, escribió en una de sus obras, usando la voz de Dios, y hemos hecho que seáis como las hojas y frutos de un mismo árbol, para que acaso os convirtáis en una fuente de solaz recíproco. Condenó asimismo la tiranía, la injusticia y la corrupción imperantes en el ser humano. Teme a Dios y no te enorgullezcas de tus posesiones terrenales, le escribiría al mismísimo rey de Persia, por cuanto lo que Dios posee es mejor para quienes huellan el sendero de la rectitud. Anunció que el tiempo del clero y de los sacerdotes había tocado a su fin y emplazó a los seres humanos a llegar a Dios
por medio de su propio esfuerzo y responsabilidad, sin necesidad de intermediarios. También proclamó la igualdad entre la mujer y el hombre, un principio que todavía hoy es revolucionario, pero que lo era mucho más en un tiempo y en un lugar en el que la mujer estaba reducida a la condición de mera propiedad, sin apenas derechos y sin ninguna participación en la vida pública. El tema principal de los escritos del Bab era, sin embargo, el anuncio de la venida del prometido de todas las religiones. El propósito que subyace a esta revelación, así como a las precedentes, escribió en una de sus principales obras, ha sido, de igual modo, anunciar el advenimiento de la fe de aquel a quien Dios hará manifiesto. Todas las religiones contienen en sus escritos sagradas referencias a la futura venida de una figura que ha de rescatar a la humanidad de su actual estado e inaugurar para ella una nueva y gloriosa era. Zoroastro, por ejemplo, anunció la venida de un Sahoshian, cuya aparición daría el triunfo a las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal. En el budismo se espera la llegada del quinto Buda, Maitreya o Ajita, que ha de dar un nuevo vigor espiritual a una humanidad que ha olvidado las enseñanzas originales de Buda. Los hindús esperan la venida de Kalki, que ha de inaugurar la edad dorada de la humanidad. En el judaísmo se espera la venida del Señor de las huestes, que transformará el mundo de tal manera que las gentes convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el cristianismo se espera la venida de Cristo en la gloria del Padre y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En el Islam, las expectativas están puestas en la venida de Mihdi, quien ha de llegar antes del fin de los tiempos para instaurar el bien en el mundo. De forma similar, el Bab anunció la cercana llegada de un mensajero divino que daría cumplimiento a las profecías de todas las religiones precedentes. Esa persona, avisó, estaba ya en el mundo y su proclamación sería inminente. El movimiento iniciado por el Bab tuvo enseguida grandes repercusiones dentro y fuera de Persia. Se extendió rápidamente por todo el país y en poco tiempo ganó decenas de miles de seguidores que desde sencillos labriegos a prominentes miembros de la corte representaban todas las clases sociales. Un hecho sobresaliente es que entre sus seguidores se encontraban también centenares de miembros del clero, algunos de ellos de gran renombre y fama, que abandonaron con entusiasmo su posición y su antiguo credo para abrazar la nueva religión. La ortodoxia religiosa del país, sin embargo, no podía tolerar semejante movimiento. Las doctrinas religiosas y sociales del Bab suponían un poderoso desafío para tradiciones y dogmas que llevaban asentados durante siglos. Eran también una amenaza para la autoridad de los propios sacerdotes, quienes desde su atalaya de poder tenían una gran influencia en los designios del país y en los más pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas. En consecuencia, el clero alentó al gobierno persa a levantar una ola de represión contra los seguidores del Bab,
que fueron ejecutados por millares de las formas más atroces. El propio Bab sería fusilado el 9 de julio de 1850 en una plaza pública de la ciudad de Tabriz por un regimiento formado por 750 soldados. El día que me hayáis reconocido, exclamó dirigiéndose en sus últimas palabras a la multitud que aguardaba ansiosa su ejecución, ese día habré dejado de estar con vosotros. Siempre ocupado en prácticas piadosas, se escribió en una obra española aparecida apenas 3 décadas después de la muerte del Bab. Tenía gran sencillez de costumbres y una dulzura atractiva, revelando estos dones por el encanto maravilloso de su figura y una elocuencia dulce y penetrante. No podía hablar, dicen los que le conocieron, sin que sus palabras removiesen el fondo de los corazones. Su doctrina, que contiene algunas reminiscencias de filosofía griega, está llena de flores oratorias que recuerdan un paraíso de rosas. Emilia Pardo Bazán definiría el movimiento iniciado por el Bab como una creencia suave, caritativa, progresiva y humana. Sobre todo comparaba a los que intentaba sustituir. Entre sus dogmas se contaban y se cuentan, porque Persia está llena de babistas, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la cordialidad de las relaciones, el respeto a la mujer, los derechos de ésta ampliamente reconocidos, la clemencia en la educación, la proscripción de toda violencia, la compasión, la hospitalidad, la monogamia, el tráfico comercial, el trabajo honrado como ley de la vida y multitud de ideas que, francamente, parecen muy buenas, sabias y útiles, y en el fondo son esencialmente cristianas. Aunque Bahá'u'lláh nunca conoció al Bab en persona, desde los inicios del movimiento Babí se convirtió en uno de sus principales impulsores y referentes. Como consecuencia, él mismo sufrió en sus carnes la represión de las autoridades. Fue encarcelado en varias ocasiones y también fue sometido a dolorosas torturas. La ola de persecución que se levantó en 1852 contra los seguidores del Bab tendría finalmente unas consecuencias dramáticas en la vida de Bahá'u'lláh, en la de su familia y también en la historia de la humanidad.